de varios temas importantes de actualidad. Nuestro invitado es Gustavo Gutiérrez Tixe, magistrado del Tribunal Constitucional, porque hay varios temas que consultar, ¿no? Desde la ley de amnistía y la posibilidad, por ejemplo, de que los jueces, apelando al control difuso, apliquen o no esta norma promulgada por el gobierno, aprobada previamente en el Parlamento, hasta la discusión que hay en torno a si el Perú debe o no debe retirarse de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y luego está la decisión que tendrá que tomar también el TC en el caso Cócteles. Es decir, ¿morirá el caso Cócteles en el Tribunal Constitucional? Para eso, para responder esas y otras preguntas, está con nosotros el doctor Gutiérrez Tixe, que nos acompaña esta noche. Gustavo Gutiérrez Tixe, bienvenido y muchísimas gracias. Buenas noches, Mabel. Ahora, en principio quisiera que escuchemos un audio que tenemos sobre el señor Arana, que habla, el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Eduardo Arana, que habla sobre esta polémica norma, ¿no? Se ha presentado un caso hace poco en el que un juez decidió no aplicar una ley a pesar de que fue aprobada por el Congreso, promulgada por el gobierno, pero evidentemente se trata de una norma polémica. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros. Desde la óptica constitucional, los jueces, sobre todo los jueces, tienen un atributo muy especial que es la autonomía y la independencia al tomar sus decisiones, que se llaman sentencias. Es decir, un juez para dictar una sentencia tiene que actuar bajo el criterio de independencia y autonomía. Nadie, absolutamente nadie, en el Perú o en el mundo puede influenciar su decisión. Ninguna autoridad, por más alta que sea, puede incluso generar algún tipo de insinuación para que pueda sentenciar de alguna u otra manera. Así es que en el entendido de que un juez pueda o no aplicar la ley de amnistía, es una potestad que todos los jueces del Perú tienen y aplican lo que algunos le llaman el control difuso y otros el control de la convencionalidad. Lo que a mí en particular me extraña es que una corte se haya permitido en una resolución decirle a los jueces del Perú cómo deben sentenciar. Y eso es inaceptable, porque un juez no puede obedecer a un mandato tampoco de una corte como si fuera parte de su propio esquema administrativo o como si fuera subalterno de él. Entonces eso llama poderosamente la atención, que la corte le diga a los jueces peruanos cómo deben o cómo no deben sentenciar. Y yo creo que desde esa perspectiva se debe justamente cautelar la autonomía y la independencia de los jueces de la República. Interesante, las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros apuntan claramente a la exhortación hecha por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero hemos escuchado voces en el Congreso decir que lo que los jueces están haciendo es incurrir en prevaricato. Jueces prevaricadores porque no respetan una norma, ¿no? Una norma aprobada en el Congreso, promulgada por el gobierno, y que simplemente han decidido no aplicarla. ¿Tienen derecho los jueces a apelar a este control difuso que además está consagrado en la Constitución, en el artículo 138? ¿Cuál es su lectura sobre lo que ha ocurrido recientemente en el caso de Chumbivilcas, por ejemplo, el caso Chumbivilcas en particular? Bueno, coincido con las declaraciones del primer ministro, en el sentido de que, de acuerdo a la Constitución, el artículo 138, los jueces tienen plena potestad para ejercer control difuso con las leyes, sobre todo cuando están abocados al conocimiento de una causa en concreto. Lo que sí me parece inapropiado es lo actuado por la Corte Interamericana, en razón de que, en efecto, el control difuso es una potestad del juez. El juez es el único que finalmente puede apartarse de una ley cuando en un caso concreto considera de que aplicar una norma puede generar un acto arbitrario o inconstitucional. Pero además de ello, esa decisión del juez está sometida a control. Y los controles se dan a través de la impugnación o a través de la elevación en consulta a la Corte Suprema del acto realizado por el juez si no hay impugnación. Y finalmente a través de la declaratoria de inconstitucionalidad que eventualmente realiza el Tribunal Constitucional. Entonces, si hay varios espacios aún que no han sido todavía resueltos,
¿Cómo es que un órgano residual, extraordinario, subsidiario, que se pronuncia una vez que ha sido resuelto en última instancia en sede nacional, se pronuncia anteladamente? Entonces, eso... Pero estamos hablando siempre de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por supuesto. Mi pregunta apuntaba más a si usted considera que el haber apelado al control difuso para decir la ley no aplica... Lo acabo de decir, me parece que es una potestad del juez. Es una potestad del juez. Correcto, es una potestad del juez. No es prevaricato. No es prevaricato, considero que no lo es, considero que está en la Constitución y en el Código Procesal Constitucional, está en esa potestad del juez de inaplicar una ley haciendo control difuso al caso en concreto. Claro. No generando ninguna doctrina, no generando ninguna posición dogmática, sino relatando los hechos y determinar si en esos hechos concretos aplicar la ley resulta manifiestamente inconstitucional y por lo tanto no la aplica. La defensa que hizo el ministro de Justicia ahora, últimamente, cuando habla de defiende la ley de amnistía ante la Corte, ¿considera que es válida esa defensa? Sí, por supuesto, el Estado peruano puede defender su ley, pero porque seguramente lo han requerido preliminarmente. Pero él no menciona esa posibilidad de control difuso. No, bueno, es que eso ya es un asunto de interpretación del gobierno o del ministro en específico, pero técnicamente estamos hablando, usted me está pidiendo mi opinión, conforme a las normas que imperan en el ordenamiento jurídico. Es tan legítimo que el ministro defienda su ley como los jueces ejerzan control difuso. Claro, en este caso no es una ley del ministro, es una ley aprobada por evidentemente, el Congreso. Pero el ministro representa a la nación, ¿no? A eso voy, pero claro, como Estado peruano, lo que decía esta ley se da en el marco de, para cerrar, más o menos es lo que entendimos, una etapa muy dura en la historia de nuestro país, ¿no? Marcada por la violencia terrorista. Y los argumentos que esgrimieron los autores de la norma fueron básicamente el tiempo que toma, ¿no? Que se alarga, que se prolonga y que finalmente no termina nunca, contra oficiales, contra miembros de la policía, contra miembros incluso de las rondas que participaron en esta lucha y que se han visto expuestos a denuncias por violaciones de derechos humanos, pero que no encuentran una sentencia al cabo de varias décadas. Ese ha sido el argumento principal. Sí, entiendo de que la fiscal de la Nación, si mal no recuerdo, ha anunciado que interpondrá una demanda de inconstitucionalidad contra la ley. Y bueno, el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse al respecto tanto sobre la amnistía como la ley también sobre la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción y su eficacia en el tiempo. Porque son dos normas, hay que tomar en cuenta ese tema. Finalmente el Tribunal Constitucional se va a pronunciar seguramente en algún momento y eso va a determinar una pauta interna. Determinada pauta interna a partir de la cual los jueces tienen que acatar la decisión del Tribunal Constitucional y cabe la posibilidad ya en ese momento de recurrir a la jurisdicción supranacional si es que alguien lo considera necesario. Correcto, pero ese fallo o esa decisión que tendrá que tomar el Tribunal Constitucional va a respetar el espíritu que usted mismo ha manifestado, es decir, que los jueces tienen la posibilidad de evaluar caso por caso. Sí, pero lo que pasa es que el código dice que cuando el Tribunal Constitucional declara la constitucionalidad de la ley, ya no hay control difuso. Hay control difuso en tanto en cuanto la ley no haya sido declarada constitucional por el Tribunal Constitucional. Pero la Constitución dice que está sobre cualquier otra norma en la independencia que se defiende del Poder Judicial. Lo que pasa es que ya sería una norma constitucionalizada. Es decir, lo que nos está diciendo es que el Tribunal Constitucional puede obligar a los jueces a aplicar la norma. No es que pueda obligar, sino el sistema señala lo siguiente, que una norma se presume constitucional. Por lo tanto, los jueces, por regla, deben aplicar una ley. Si la ley la consideran inconstitucional en un caso concreto, los jueces tienen la potestad del control difuso, de inaplicarla. Pero cuando esto llega al Tribunal Constitucional y el Tribunal dice que esa ley es constitucional, ya no pueden hacer control difuso porque tienen que aplicar la ley constitucionalizada. ¿Perderían entonces la posibilidad del control difuso? Ese es el sistema que tenemos en el Perú. ¿Usted tiene esa postura? 200, no, es la norma constitucional. Es más, si usted la pregunta yo le invito a que le invito a que lea el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, porque dice textualmente lo que acabo de decirle. Correcto, pero ¿usted cree entonces que la norma es inconstitucional? No, yo no puedo. Usted me está preguntando sobre los mecanismos, cómo opera este sistema. Sobre la constitucionalidad e inconstitucionalidad de la ley, seguramente nos pronunciaremos en el momento pertinente cuando el Tribunal Constitucional se aboca al conocimiento de estos temas. A priori, ¿usted considera que la ley no puedo considerar nada a priori porque soy magistrado del Tribunal Constitucional. Lo que puedo decir es que
es un tema que sí pues va a generar un análisis exhaustivo, no solamente desde el derecho internacional de los derechos humanos, sino también desde el derecho nacional y algunos factores también que son parte propiamente de la diversidad cultural, ¿no? Viendo también el derecho comparado y todas estas circunstancias que se dan a la luz de estos problemas generalizados que las sociedades tienen de cuando en cuando. Claro, estaba revisando particularmente el caso de Chumbivilcas y es bien interesante porque el argumento del tiempo y de los procesos largos que no se resuelven básicamente resulta ser un problema de la Administración de Justicia peruana, ¿no? De la justicia peruana. Ahí empieza el problema. Y el caso Chumbivilcas, conocido como la masacre de Chumbivilcas, que además ha merecido una condena ratificada por la Corte Suprema contra un grupo de militares, habla de violaciones de derechos humanos, violación sexual, tortura contra un grupo de militares. No solamente fue aprobada o ratificada por la Corte Suprema, sino que la denuncia para ser acogida por la Fiscalía demoró mucho tiempo. Es decir, en el 90 se producen los hechos, el 2007 empieza la Fiscalía a investigar. Entonces uno se pregunta en realidad, ¿quién se benefició en ese tiempo, en esos 17 años? La víctima, en este caso el denunciante, que pedía que por favor le hagan caso y se investigue la desaparición de un familiar en un contexto de probable abuso de derechos humanos, o en este caso la patrulla, los militares que estaban involucrados, que en ese momento no tenían ningún tipo de inconveniencia, no estaban en el marco de ninguna denuncia. Ellos han empezado a ser procesados en el año 2007, pero las víctimas han tenido que esperar 17 años. Y luego de eso, esperar a que finalmente la Corte decida, tiempo después, una condena. Entonces, así como esperan los militares, esperan también las víctimas. Ese era un poco mi razonamiento. ¿No creería usted que es válido que los jueces puedan administrar la constitucionalidad de la norma a partir de caso por caso? ¿O que debió, en lugar de promulgarse una norma así, de pronto crear una comisión al estilo de la de Uber-Lancier para que pueda identificar en qué caso hubo una violación, afectación, digamos, al derecho de la persona investigada y en qué otro caso la condena o el proceso es válido? Sí, yo creo que la postura que usted plantea es plenamente válida, importante. No solamente hay casos de los años 90, hay casos de los años 80. Y hay casos inclusive que recién están a nivel de fiscalía y que van a recién iniciarse la etapa de la investigación. Es decir, después de 30, 40 años. Claro que hay un problema de plazo razonable. Ahora bien, la fórmula o la salida frente a esta problemática es muy compleja. Entonces, como les decía, creo que en el caso que me ocupa como magistrado, me es muy difícil pues pronunciarme a priori de estos hechos, pero sí definitivamente no nos cerramos a nada. Creo que es interesante ver el caso por caso, también recoger la experiencia que ocurre en varios países. En España, que hace muy poco se ha dado una ley de amnistía con el caso de los insurgentes y autonomistas de los catalanes, separatistas los separatistas catalanes, que le ha costado. Que la Comisión de Venecia lo ha declarado válido. Pero no ha sido bien recibida por la población. Sí, pero por ejemplo, esa ley de alguna forma ha generado algún impacto en su validez. No es una ley criticada todo, pero ha generado un impacto en su validez. Lo mismo ha pasado después de la caída del muro de Berlín, también con varios procesos iniciados en Alemania. Eso es un tema para poder visualizarlo. No creo que sea la misma la realidad nacional, pero de algún modo creo que ya es tiempo de establecer alguna definición frente a esta problemática que nos viene arrastrando por mucho tiempo. No hay que olvidar también que por el otro lado se han dado, en el otro sector de este enfrentamiento que ha generado todo este tipo de imputaciones y procesamientos, se han generado miles de indultos, conmutaciones de pena, inclusive rehabilitaciones. Este tribunal ha rehabilitado, no sé si se acuerda usted, en una ponencia de la magistrada Pacheco, se estableció inclusive la rehabilitación para personas que ya cumplieron su condena en caso de terrorismo. Es decir, se han dado algunas medidas y bueno, este es un tema que definitivamente, viendo que también hay muchas personas que ya han muerto, que va a ser importante que tengamos que analizarlo fríamente y con la amplitud que ha posible. muerto de los dos lados. Por eso, de los dos lados, porque hay, en este caso particular de Chumbivilcas, por ejemplo, hay una persona todavía desaparecida y la familia no sabe dónde está.
Entonces, imagínese usted. Coincido totalmente en ese tema y esa tiempo problemática. para no poder darle Yo cristiana coincido, sepultura a un familiar creo que podría desaparecido. decir sí, que considero que más allá de cualquier tipo de decisión, lo que no puede dejarse de ninguna forma de tutelar son las reparaciones, son las reivindicaciones y todo lo que merezca y correspondan los deudos de las víctimas. Eso me parece que debería ser innegociable. Pero sí es menester dar una solución, veremos cuál sea la mejor. Lo que sí no dude que vamos a buscar, creo que este último tribunal se caracteriza por tratar de buscar las fórmulas que permitan entender toda la problemática, tratar de buscar una fórmula que permita de una vez por todas cerrar este tipo de situaciones que... De acuerdo. Otro tema importante es, y quería preguntarle, ¿cuándo finalmente tomará una decisión el Tribunal Constitucional con relación al caso Cócteles? Bueno, es un tema también bastante complejo, ¿no? Hemos tratado de ser lo más amplios posibles. Ya habíamos hecho una audiencia, pero se consideró que también era necesario invitar a los propios procuradores para que ellos puedan expresar en audiencia pública. ¿Y al fiscal? Sí, nosotros primero hicimos una primera audiencia, donde se invitó al Ministerio Público y al Poder Judicial. Me parece que no vino el Ministerio Público. Entonces, se volvió a invitar esta vez a los propios fiscales del caso Cócteles. Al fiscal José Claro, Domingo para Pérez. que ellos puedan expresar libremente lo que consideren al caso. O sea, es decir, nos estamos tomando todas las previsiones necesarias para poder conocer el caso al detalle y resolver con justicia. Yo creo que este caso ya está avanzado y entiendo que en las próximas semanas debe haber algún pronunciamiento del tribunal. No puedo decirlo porque, claro, es un colegio de 7, pero espero que sea a fines de septiembre, ¿no? A fines de Sí, septiembre, espero, entonces se conocería esa decisión. La pregunta que muchos se hacen es, este caso ha tomado mucho tiempo para su investigación, ¿no? Ha tenido también sus contratiempos hasta llegar finalmente a la etapa de juicio oral. ¿No sería mejor esperar ya que finalice el juicio oral en lugar de intervenir e interrumpir ese juicio? Bueno, lo que pasa es que acá hay una de las pretensiones concretas es sobre un tema que está en el Código Procesal Constitucional como objeto de tutela en el habeas corpus. En el habeas corpus dice que el debido proceso puede ser afectado cuando se construye un delito sobre la base de una legalidad penal que no existe. Entonces aquí lo que se alega es que no existe la legalidad penal. Eso está contemplado expresamente, repito, en el Código Procesal Constitucional. Por lo tanto, el asunto es materia de control. Veamos que diga, esa es una opción también. No es tampoco una opción cerrada, esa es una posibilidad. Veremos qué plantea el colegiado. Si es que considera que debe ya ser resuelto, tomando en cuenta que ya han pasado cerca de 10 años, me parece, en este proceso, sin mayor viso de solución. Esperar 5 años más, no sé si sea... Bueno, está en manos del juez, ¿no? Por eso, no sea, de los jueces. Imagínese usted con los plazos que tenemos en el Perú, lo acabas de decir. No, o sea, la zozobra... Pero ya llegó, llegó finalmente, ya hay un control. A lo que me refería es, no se está pasando por encima de la autoridad del juez. Porque te acabo de manifestar que está dentro del Código Procesal Constitucional que nos regula a nosotros. De acuerdo. Principio de legalidad. El problema es que llega al Poder Judicial, pero es como futbolista peruano, ¿no? Se queda en el área chica, pero no mete el gol. Ahora, entonces, ese es el problema, ¿no? ¿Se ha pedido también que usted se exima de participar en esa discusión? No se ha pedido. Bueno, desde el lado de la Fiscalía cuestionan que usted participe en un colegiado por las opiniones que ha vertido a través de sus cuentas. Correcto, pero ¿no debería usted, ahí apuntaba mi pregunta, ¿sí? ¿No debería usted decir yo no participo porque no soy neutral en este caso? Pero ¿por qué no podría ser neutral? ¿Cuál sería el Correcto, permítame formularle la pregunta y recordarle. Usted tenía una cuenta en Twitter, ¿correcto? Seguramente. No, le voy a preguntar si la cuenta que tengo yo acá anotada, @profedeconsti, sí, ¿era su cuenta? Sí. Era su cuenta que la ha eliminado. Sí. Ya la eliminó. Claro, en esa cuenta desde que soy magistrado del Tribunal Constitucional, no tengo esas redes. Correcto, porque pero están muy expuestas a la crítica fácil, pero ¿no? en esa a la calumnia y a la difamación también. Bien, pero en esa cuenta usted publicó un post que decía, si yo fuera abogado de Keiko Fujimori, le gano el juicio. ¿En qué año eres?
Bueno, mientras tuvo la cuenta. Por eso, pues será pues el 2015, 2017, 2018, yo tengo libertad de expresión, pero ahora soy juez. Y desde que soy juez, usted me tendría que acreditar alguna imputación pero que yo haya perdido, eso ya no como supone otros magistrados que siendo jueces, para una decisión de la naturaleza y de la importancia no, porque de este lo que pasa es que los proceso. magistrados del tribunal tenemos una existencia previa y somos referentes en el desenvolvimiento donde trabajamos. Yo soy un académico, soy un abogado de éxito y que por tanto ha tenido casos y también ha tenido opiniones dentro del ejercicio de mi profesión. Eso no me puede a mí cercenar ningún tipo de participación como magistrado. A ver, permítame acá, en el mismo mensaje usted dice o escribió en su momento, eso fue 13 de marzo del 2019. Era Twitter y usted puso, lamentable que fiscales trabajen con la amenaza y el rencor. El tótem de la izquierda Gorriti es culpable de la severa patada a Alba Castro. Realmente tenemos fiscales mediocres. ¿No está dejando ya una crítica aceptada y un punto de vista? Y no tiene nada que ver el señor Vela en este caso. Bueno, pero se está refiriendo, dice, los fiscales son mediocres. Si fuera abogado de Keiko, con esto le gano el juicio. Vallarresta también ha hecho que los fiscales evidencian un acto de mediocridad. Eso es parte de mi libertad. ¿Defiende usted su imparcialidad, etcétera? entonces? Por supuesto. A pesar de este comentario. Todos podemos tener comentarios, seguramente usted también los ha tenido. En ese momento y eso no usted lo creía genera, que los fiscales no genera que actuaban de sea manera parcializada mediocre. con determinado sector. Claro, usted también tiene libertad de opinión, ¿no? Pero yo no voy a tomar una decisión sobre el archivo A veces de un lo caso. toma, porque a veces la referencia de una autoridad periodística como usted marca mucho la pauta. Yo no tengo ese derecho. Yo lo tampoco, que voy, le pregunto, en mi calidad de periodista, le pregunto a usted que es la autoridad. Usted me puede cuestionar mi labor. No le estoy cuestionando, le estoy preguntando. Usted puede cuestionar mis expresiones desde el año que asumo el cargo de magistrado. Hay magistrados en los Estados Unidos que son antiabortistas, pero ejercen el cargo y se despojan de sus convicciones ideológicas y personales porque se vuelven en jueces de la Constitución. Correcto, Yo soy entonces un juez permítame preguntarle si Constitución. usted piensa, como pensaba en ese momento, que los fiscales a cargo de la investigación del caso Fócteles son mediocres o no. Yo pienso que el sistema de justicia debe ser reformado, inclusive el Tribunal Constitucional. La pregunta concreta Vuelvo es, a reiterarle, ¿usted sigue pensando ahora no puedo, lo que pensaba en el año 2019? Ahora no puedo opinar porque ahora soy juez y yo no puedo ahora en este momento ejercer una opinión subjetiva al respecto. Yo puedo ejercer dentro del ámbito de la audiencia pública mi intervención con el propósito de hacer y permitir que el abogado o quien estuviera en la audiencia derrote mis argumentos. Pero acaba de decir que el sistema de justicia debe ser reformado. El sistema de justicia. El sistema de justicia Exacto. debe ser reformado. Incluido el Tribunal Constitucional. Correcto, incluyendo el Tribunal Constitucional. Por supuesto. Pero porque tenemos 9.000 causas no se haya en las cuales no podemos resolver las 9.000 causas. La justicia, tenemos lo que tenemos. Sí, por supuesto. Tenemos lo que tenemos. Yo creo que, es más, yo he sido miembro técnico de la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia en el año 2003 y sigo creyendo de que eso no se debió paralizar y que debe continuar la reforma de todo el sistema de justicia, incluyendo el Tribunal Constitucional. Me apena mucho ver cientos de pensionistas que lamentablemente están en la cola esperando una decisión final del Tribunal Constitucional para obtener una pensión, por ejemplo. Y eso tiene que cambiar. La pregunta apuntaba más a la injerencia política que se le atribuye al Tribunal Constitucional por la manera en que ha sido elegido. Le pregunto yo, este Tribunal Constitucional, ¿cómo responde a las críticas que se le hacen de actuar, digamos, este tribunal, yo ya lo he dicho presionados, influidos por las bancadas que hoy mantienen la mayoría en el Congreso? Yo lo he dicho en otras oportunidades, y bueno, este tribunal, el actual, ha sido elegido meritocráticamente. Ha sido elegido por un concurso público que ha demorado un año. Y ha habido un concurso abierto a oposición y a tacha. Lo que no ha habido con los anteriores tribunales constitucionales. El Tribunal Ledesma ha sido elegido a dedo. No ha habido un concurso público. Ha sido una elección de parte de los grupos parlamentarios. ¿Fue ese un tribunal constitucional con injerencia política? No lo sé, es que siempre los tribunales constitucionales, al ser elegidos por el Congreso, deben tener los magistrados el respaldo político para poder ejercer. Incluyendo el actual, entonces. Todos los tribunales, en cualquier parte del planeta. No se olvide usted que Joe Marshall, presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, fue miembro del Partido Federalista. Y todos los miembros de la Corte Suprema de los Estados Unidos... Entonces no desconoce que tiene el respaldo político del Congreso. Pero es que eso no es una mala palabra. Eso es parte de un proceso. Es decir, ¿quiénes votan? ¿Quiénes votan? ¿Quiénes eligieron a la señora Ledesma? ¿Quiénes eligieron a Eloy Espinosa? ¿Quiénes me eligieron a mí?
los cuerpos parlamentarios que en su momento buscaron un consenso, pero a diferencia de ellos, con nosotros, es que nosotros tuvimos una tabla de méritos. Yo fui el segundo puesto y el magistrado Morales el primer puesto. Y hubo una tabla de méritos que fue sometida a balotaje en el Pleno del Congreso. Entiende que le estoy haciendo preguntas de la manera más educada. Y yo ¿no? también le estoy respondiendo de la manera más educada. Percibo que usted siente que uno lo ataca, pero en realidad lo que uno hace es recoger la inquietud del público y de los ciudadanos que nos están viendo. Creo que los que me tiene, conocen saben que yo soy bastante apasionado en sus respuestas. De mis ideas. Bueno, hay otro tema interesante sobre el que se ha pronunciado la presidenta del Tribunal Constitucional, justamente, y tiene que ver con la doctora Delia Espinosa, porque hay un pedido de la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia para suspender, que tendrá que ser evaluado por la totalidad de los integrantes de la Junta. Creo que tenemos el bite de lo que dijo la doctora Luz Pacheco. Vamos a escuchar lo que dijo la doctora Luz Pacheco esta mañana. El proceso inmediato es el que nosotros dijimos que no se podía realizar cuando inmediatamente después de conocido un hecho se hacía ya toda la acción. Tengo entendido que los hechos que se imputan son de hace más de 2 meses. Entonces, da la impresión que no fuera un procedimiento inmediato. De confirmarse de que se ha abierto un proceso disciplinario inmediato, no correspondería para el caso de la fiscal Delia Espinosa. Para ninguno, ¿no? Porque la posición de la mayoría ha sido que ese tipo de proceso es inconstitucional. Lo que se ha indicado es que las comunicaciones personales son íntimas y para que haya una posibilidad de publicitarlas tiene que haber una autorización judicial si no se están vulnerando el derecho a la intimidad. Ese es el principio. Habrá que ver en un caso concreto hasta qué punto se ha podido, no sé, violentar esa intimidad, qué piensa el interesado. Yo creo que no se puede dar reglas generales, porque en todo caso estaríamos hablando de una excepción, pero no de una regla. Porque si la regla es que no tengamos intimidad, entonces no estamos en una sociedad democrática. ¿Cuál es su opinión? ¿Coincide con la doctora Pacheco? La verdad que no conozco el tema. No sé, me imagino que la magistrada debe conocer el tema para pronunciarse. Claro, lo que ella dice es que da la impresión de que no fuera un proceso inmediato, pero que el tribunal se ha pronunciado en ese sentido diciendo... A ella le da la impresión, está opinando sobre su impresión. Yo no conozco el tema, tendría que conocerme, no esperaba esa pregunta, por lo que no podría opinar al respecto. Correcto, pero ¿le parece que este pedido que se hace por parte de la vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia caería en esta figura inaplicable de un proceso inmediato que se no lo sé, la comisión, la Junta tiene una comisión de procesos disciplinarios. La comisión de procesos disciplinarios sustancia procedimientos contra jueces o fiscales que incumplen los deberes funcionales de la ley de carrera fiscal y la ley de la carrera judicial. Para ello tienen un procedimiento. Si es que hay un procedimiento que se considere, una de las partes considere irregular, puede plantear su proceso constitucional de tutela de derechos, eventualmente si es así, si es que es contra el reglamento, contra la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pues seguramente podrá obtener algún tipo de reparo, ¿no? Hay también en el Tribunal Constitucional una solicitud, una demanda competencial que enfrenta por un lado el Jurado Nacional de Elecciones y por otro al Poder Judicial. Sí. ¿Cuándo se va a resolver? Porque ahí sí el tema resulta urgente en la medida en que puede afectar. Todavía no llega. Sí, pero es un tema importante en realidad, porque esto es lo que se conoce como el amparo electoral. Porque de algún modo en los procesos electorales ocurren actos arbitrarios que lamentablemente no pueden ser resueltos porque el plazo son muy breves y por lo tanto hablamos de nuestro problema en la justicia que es muy lenta, pues cuando ya se resuelve, se declara fundada, como tenemos varios en el Tribunal Constitucional, pues hasta ya acabó el periodo. Claro, lo que ha dicho el presidente del Jurado Nacional de Elecciones es que cuando se presentan estos amparos, de pronto se dilata. Claro. Y se afecta todo el cronograma del proceso, ¿no? Y que finalmente lo que provocaría esto es que el Poder Judicial se colocaría por encima en decisiones que le corresponden de manera autónoma al organismo electoral. Claro. Por eso le hago la pregunta. Es que claro, es que ahí hay un problema, ¿no? Derechos fundamentales como derechos de participación política y revisibilidad de los fallos del Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, es un problema. En España han resuelto con un amparo extraordinario de 8 días. No sé si acá debe haber alguna norma o el Tribunal Constitucional tiene que pronunciarse para establecer determinados parámetros, pero de algún modo creo que sí, pues que es necesario, urgente que
el Tribunal Constitucional o el Congreso en su defecto establezcan alguna normatividad para resolver este tipo de controversias. De acuerdo. También quería preguntarle por un anuncio hecho hoy por el ministro de Economía y Finanzas, el señor Raúl Pérez Reyes. Él ha anunciado que acudirá al Tribunal Constitucional para frenar la iniciativa del gasto del Congreso, para que no afecte el presupuesto público. Últimamente hemos visto que el Congreso presenta una serie de proyectos de ley cuando el Congreso realmente, según la Constitución, no tiene esa iniciativa y hay una preocupación por el déficit fiscal y por las finanzas que pueda, a pesar de que el Ministerio dice no y observa las normas, el Congreso insiste. ¿Algún comentario que le merezca? Bueno, eso es un tema bastante también tenso porque hablamos de derechos fundamentales. Cuando el Congreso habla de gasto, no estamos hablando técnicamente de que aumenten el menú en el Congreso, ¿no? Sino de aumentarle el sueldo a los docentes o a las enfermeras, a las obstetrices, etcétera, ¿no? Entonces hablan de derechos humanos. Yo más bien le pediría, y eso sería una invocación como magistrado del Tribunal Constitucional, le pediría al ministro de Justicia que un poquito también tenga alguna política de sensibilidad social. Por ejemplo, los pescadores, los trabajadores pesqueros, los jubilados pesqueros, que ya son 5.000 en la actualidad, tenían unas pensiones de 1.200, 1.500. Con el fracaso de la Caja del Pescador, le redujeron a 400 soles. Luego le han subido a 600. Y hoy en día la Caja, la ONP que administra ese recurso, ese fondo, tiene los recursos necesarios para poder aumentarle al menos 100 soles más. Pero realmente es sorprendente la burocracia que para poder hacer esto, que el propio tribunal les ha dicho al ministerio, evalúen y vean si le pueden aumentar alguito a los jubilados pescadores. Pero alguito, eso queda a criterio del MEF. Claro, por eso le estoy invocando. Se invocaría pues para evitar este tipo de quizás de normas que al final el Congreso se atreve. Porque como vamos dices, a entrar a generando campaña. una polémica, un cuestionamiento a su iniciativa. Por eso, de gasto. y además Creo entrando a una campaña, acuérdese que se va a prestar a que todo el mundo ofrezca el oro y el moro. Estoy de acuerdo, pero también el ministerio pues un poquito evalúe este tema de las políticas sociales porque creo que podría mejorar los salarios a muchos pensionistas que están en situación de pobreza en el país. Pero al final alguien tiene que tomar la decisión y eso es lo que tendría que decir. En este tiene el MEF, por ejemplo, en este que le estoy hablando. Y definitivamente sí, será pues para materia de una segunda sentencia para determinar la iniciativa de gasto, de ser el caso. De acuerdo, sí, porque ha visto usted lo que ocurre, ¿no? Escuchábamos durante la campaña electoral de Argentina, que lleva finalmente a la presidencia al señor Milei. El señor Milei fue de lo más franco y dijo, no hay plata. Puede llegar un momento en el que aquí te diga lo mismo, claro. No hay plata. Entonces, claro, ahí estamos de acuerdo ¿qué hacemos? Todos. Pero el problema es que en los últimos años sí hay plata y lo que ocurre es que no hay aumentos. Y no hay aumentos y no hay reconocimiento para muchos pensionistas, trabajadores, etcétera, que de verdad es lamentable la situación en la que se encuentran. En el tribunal encontramos gente que viene a demandar pensiones por 400 soles y que está litigando durante 15 años en el Poder Judicial. En esa lógica, imagínese usted. En esa lógica y con ese espíritu de justicia con el que usted expresa su indignación, su desconcierto ante pensiones tan paupérrimas, ¿qué opina del incremento del sueldo de la presidenta y de un proyecto, de la idea que sigue dando vuelta en la mente de los congresistas para que senadores y diputados ganen más? Pienso que eso no tiene que ver una cosa con la otra, me parece. Sí, porque el dinero sale de las arcas del Estado. Solo tenemos una presidenta, ¿no? Y quizás no para la presidenta, pero de cara al futuro... A ver, hablemos del Congreso, claro, que no será uno. Creo que es importante ordenar todo el aparato público porque es un caos que en la actualidad tengamos congresistas que ganan menos que los jueces supremos, trabajadores que ganan más que los que están con locación, locadores que trabajan más que los que están en casa. O sea, tenemos un caos en el empleo público que de alguna forma tenemos que reformar. En una situación en la que hay que cuidar el dinero público, ¿a usted le parece correcto la contratación de seguros como los que se han contratado para el Congreso? No, yo creo que hay cosas que es importante que todos los altos dignatarios, no solamente los congresistas, sino los magistrados del Tribunal Constitucional y los jueces de la Corte Suprema y todos los altos dignatarios demos muestras de austeridad y de una vocación de compromiso de servicio social. Por eso me parece importante. Es decir, saltar... O sea, no puedo yo individualizar solo en el presidente de la República, porque en todo caso también hay diferentes sectores que utilizan y que tienen algunos privilegios que en todo caso debería haber una política integral de austeridad e inclusive de reordenamiento del gasto. De reordenamiento, y de las pensiones. correcto, porque estamos hablando de un salto
bastante elevado. No estamos hablando de un incremento progresivo, que se haya establecido una tabla para decir, bueno, la presidenta no puede ganar menos que tal, por lo tanto debería ir llegando poco a poco, que es lo que se hace en el caso de los maestros, por ejemplo, y en el caso de los congresistas igual. Es decir, no se descarta todavía, no se ha archivado la idea, por lo menos en la mente de algunos parlamentarios, de que senadores y diputados tengan que percibir más ingresos de los que actualmente ya perciben. Percibir ingresos como los vocales supremos y los fiscales supremos. Ese es el detalle. Por eso elige. En todo caso, creo que debe haber una política nacional de austeridad de todos los altos dignatarios. ¿Qué significa? ¿Bajar el sueldo a los jueces? De ser el caso, ¿no? Inclusive los nuestros. Yo no tengo ningún inconveniente. Bajar el sueldo. Sí, pero yo creo que tiene que ser la salida no populista, tiene que ser la salida real. La salida real implica un sinceramiento para arriba o para abajo de todo. ¿Bajarle a los jueces para subirle al Congreso? No, usted me está malinterpretando o me quiere malinterpretar. No. Le estoy hablando que hoy en día los jueces supremos ganan casi el doble de los legisladores. Y ya entonces tenemos un desorden en la asignación de recursos. Por eso, en lugar de subir el sueldo del congresista, bajar el sueldo del juez. Debería subirse, pero si no se sube, en todo caso, haber un sinceramiento para todos. Una política nacional de austeridad, una política nacional de reducción, eventualmente de ocurrir, pero creo que es momento, yo creo que el tiempo y esta futura elección también debería permitir ya establecer un régimen único del empleo público para todos los trabajadores en el Perú. Claro, pero usted tiene ya, me imagino que lo sabe, que el derecho del sueldo ya al cabo de cierto tiempo es un derecho adquirido. Bueno, pero también hay bonos, ¿no? Generalmente los aumentos son por los bonos, ¿no? Los bonos lo tienen todos. Es una propuesta, entonces, bajarle el sueldo a los jueces. Estamos hablando de reforma. No quiero que mis colegas me vean mal, ni a partir de mañana me dejen de hablar. No, es su opinión, pero la usted idea tiene es que libertad de expresarla. Lo que le estoy diciendo es que creo que tiene que haber un sinceramiento, porque a mí me parece inequitativo que todos teniendo la misma responsabilidad, unos gane más y otros menos. ¿Todos tienen la misma responsabilidad? Yo creo que todos, claro, porque todos somos altos dignatarios y por eso que estamos sometidos a un régimen de obligaciones y de derechos y de deberes. ¿No hay una diferencia entre la preparación, digamos, y el concurso, el que debe estar sometido un profesional que aspira a ser juez o magistrado del Tribunal Constitucional con los requisitos que se exige para ser elegido congresista? Bueno, a mi criterio no, porque yo tengo mucho respeto por el poder del pueblo. Y el pueblo, la única manera de poder llegar al poder es a través del Congreso. Al Congreso van los representantes de los obreros y de los empresarios. Van los representantes de toda la población. Por lo tanto, es el poder popular por excelencia. Y además solamente cuenta con un periodo de 5 años, eventualmente reelegibles, pero un periodo de 5 años. Por lo tanto, siendo altos dignatarios con el nivel de responsabilidad que tienen, les corresponde, como en cualquier parte del mundo democrático, tener el mismo salario que el resto de altos funcionarios. Quería preguntarle por otro tuit, volviendo al caso Cócteles, que usted me ha dicho, ¿cuándo debe resolverse el tema del caso Cócteles? Yo estimo, ¿no? O sea, no está en mi decisión, pero creo que es un proceso largo que me imagino que en el mes de septiembre debe resolverse, ¿no? Claro, porque la información que hemos tenido de la última audiencia es que hubo un momento tenso con el doctor Domingo Pérez. ¿Reconocerá entre usted, sí o no? ¿O transcurrió la audiencia con toda a lo mejor tenso para él, no, para mí no hubo ningún. Para usted no, todo estuvo dentro del normal. Porque usted antes le había dicho también, Pérez por odio pide de nuevo preventiva para qué, y con lo más grave, el Poder Judicial admite desacatando el TC, es decir, critica al Poder Judicial. Bueno, ¿no? Ni Pérez lo ha dicho, en realidad hasta Pérez me ha citado en la audiencia. Si usted dice, cabe sigue, ¿no? un habeas corpus en represión de actos homogéneos y destitución de juez y fiscal. Usted había considerado el 2019 que el fiscal debía ser destituido. Bueno, nuevamente lo decimos, 2019. Yo soy magistrado desde 2022. Por eso. Estamos hablando con años antes, años luz. Ni en la audiencia el fiscal me ha sacado esos temas. El fiscal incluso sacó un artículo mío sobre las dádivas, para poner un ejemplo. Y le ha explicado la conducción y la orientación de ese caso. Yo no puedo hablar sobre un tema que en un momento quizás he opinado sobre un punto en concreto, que quizás hasta si me hubieran hecho caso, quizás hubieran tenido otro destino, no lo sé. Simplemente, y no ese es el caso. Yo he opinado, debo haber emitido 10.000 tweets durante mi existencia en la cuenta, en los cuales opinaba sobre temas constitucionales, que en algún momento también usted me ha invitado aquí a opinar. Sí, claro. Entonces, es parte del ejercicio de mi libertad como constitucionalista de analizar los casos y opinarlos. Pero ahora no, ahora estoy dentro de un proceso. Y yo soy un magistrado, no soy el único. Con mi voto no se va a resolver probablemente este tema.
veremos cómo realmente y espero que me reciba después de que se emita el fallo, en Claro todo que caso, sí. para poder conversar sobre eso. Por supuesto, claro que sí, encantada Es más, queda ya el compromiso de acuerdo. tenerlo aquí para comentar finalmente cuál es la decisión. Yo le agradezco que haya Gracias, estado con muchas nosotros gracias. esta noche. Ha sido el magistrado del Tribunal Constitucional, el tribuno Gustavo Gutiérrez Tixe. Vamos a ir a una pausa en el programa y vamos a